Durante algunos vídeos hemos hablado de este concepto del entrenamiento de fuerza, que ya seguro que te suena, nuestra famosa pirámide, ¿no? Fundamentos, especificidad y especialización. Hoy vamos a centrarnos en la parte del medio, en la especificidad. Pero antes de hablar de la especificidad, yo te quiero hablar sobre conceptos que seguramente los tienes en el lenguaje del día a día, pero que una mala comprensión nos puede hacer que nuestro conocimiento, nuestra evolución sobre algo se limite, como es el concepto de especificidad y transferencia, ¿vale? Mira, es muy común decir, es que esto no tiene transferencia hacia, porque no se parece, de alguna manera, a lo que hacemos después. Vale, lo primero que decirte es que todo tiene transferencia. Hay tres tipos de transferencia. Transferencia positiva genera una mejora, transferencia negativa genera un empeoramiento o transferencia neutra, que es ni fu ni fa. Por ejemplo, hacer curl de bíceps para mejorar la movilidad del tobillo tiene transferencia neutra. No es que no tenga transferencia, sino tiene transferencia neutra, es ni viene ni mal, no tiene ningún tipo de aporte. El segundo es el concepto de especificidad. El concepto de especificidad era imitación. De ahí que durante mucho tiempo esos ejercicios de gesto con gomas pues llegaban a ser muy específicos y si hacías una sentadilla pues no era específico para el deporte porque ninguna acción motora... Vale, eso es un reduccionismo del concepto de especificidad. Así que si vienes conmigo te voy a explicar qué es para Qualys la especificidad. La especificidad la podemos dividir en dos partes, especificidad relativa a las capacidades o especificidad relativa a la calidad del movimiento. Y autores como Franz Box, entre otros, y autores descriptivos de variabilidad de movimiento, adaptabilidad del movimiento y desarrollo de la funcionalidad, dividen claramente entre una cosa y otra. Es por ello que a los conceptos de transferencia y de especificidad aparece el concepto de representatividad, ¿vale? Para que lo entiendas, las clínicas y los gimnasios son escenarios de baja o media representatividad dependiendo del contexto o en referencia al contexto exterior. Es decir, cuando nosotros trabajamos algo en nuestros centros, no estamos queriendo imitar el contexto, sino que hay elementos de ese movimiento real que los vamos a traer aquí para poder trabajar sobre ellos. Menos es nada, claro, pero podemos ser todavía muchísimo más finos. ¿Cuáles son las especificidades en relación a la capacidad? Son 4, metabólica, cinética, cinemática y fisiológica. ¿Y cuáles son las especificidades hacia las calidades? Contextual, cognitiva o mecánica. Es decir, cuando tú diseñas un ejercicio dentro de ese escenario de representatividad, ese ejercicio, después de analizar el contexto, puede tener una especificidad metabólica, una especificidad cinética, una especificidad cognitiva o una especificidad mecánica, ¿vale? ¿Por qué también te las hemos dividido? Porque estas las podemos trabajar en cualquier gimnasio o clínica. Estas de aquí necesitamos tener acceso al contexto o a escenarios representativos del contexto, ¿vale? Así que vamos a empezar por estas de aquí y para otro vídeo dejaremos estas 3 de aquí. ¿Qué son especificidades metabólicas? Las especificidades metabólicas tienen relación con los esfuerzos, su duración y su repetición en el tiempo. Por ejemplo, tú puedes diseñar entrenamientos interválicos, HII, HISS, HIFT, ¿vale? Que se caracterizan por tener unos tiempos de acción con una intensidad concreta y unos tiempos de recuperación. Y ese ratio acción-recuperación lo que hacemos es analizarlo en base al contexto real. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con boxeadores, tengo que saber la duración de los asaltos, pero también tengo que conocer, dentro de esos 3 minutos, me imagino, de asalto de boxeo, durante cuánto tiempo hay acciones de alta intensidad y durante cuánto tiempo hay acciones de baja intensidad. Es, por ejemplo, igual lo mismo que si un partido de baloncesto o si un partido de fútbol, donde hay esfuerzos continuados, esfuerzos intermitentes o esfuerzos puntuales y se acaba, como por ejemplo una carrera de 50 metros. En esa carrera de 50 metros, pues yo cojo y digo, vale, pues una vez que pasan los 50 metros ya no hay nada. Y sobre todo, importante, durante esa carrera de 50 metros no hay variación en los esfuerzos, se busca un pico máximo de esfuerzo y a partir de ahí vamos evolucionando, ¿vale? La especificidad metabólica en cuanto a tiempo, calidad de los esfuerzos y duración de los mismos. Después nos vamos hacia la especificidad cinética, que tiene que ver sobre todo con vectores y direcciones de fuerza. Fuerza vertical, fuerza horizontal, plano frontal, plano transversal. Esto es sencillo.
¿Te acuerdas de esas teorías Force Vector Training de Brett Contreras, por ejemplo? Que nos hablaba de que los ejercicios, si el movimiento tiene una predominancia de unos ejercicios en un plano, todos los ejercicios relativos a ese plano van a tener un impacto positivo en ese desarrollo de la fuerza. Por lo tanto, aquí tienes ya otro segundo tipo de plano. Después viene el cinemático. Esto es relacionado a dos cuestiones muy claras, que son la postura global, ejercicios que tengan similitud con la postura global del movimiento real, nos vamos a tener bastante mejora, o los posicionamientos articulares o la organización articular que tiene. En este caso que podamos hablar de estructuras, cadenas musculares o miembros funcionales. También yo puedo diseñar ejercicios que si tengo que optimizar la capacidad de lanzamiento me mejoren la organización tórax-hombro para favorecer ese lanzamiento, sin tener que trabajar el lanzamiento per se específicamente. Y por último, la especificidad fisiológica o la especificidad de los tipos de fuerza. Si el movimiento o el contexto concreto me exige fuerza explosiva, todos aquellos ejercicios en los que yo hable de fuerza explosiva van a tener un impacto positivo, una transferencia positiva, una optimización y mejora. Realmente ya no hace mucho tiempo que no utilizamos el concepto de transferencia, simplemente es porque es un remanente, porque se quedaba muy corto a la hora de hablar y por eso que preferimos hablar desde Qualys en optimización concreta. Vale, ¿por qué hablamos que estos son capacitantes? Porque realmente, igual la cinemática es un poquito la que menos, pero lo que realmente están hablando es del ser humano, es decir, de esa relación del ser humano consigo mismo y su organización del movimiento. ¿Cuáles son las especificidades cualitativas, contextual, cognitiva y mecánica? Aquellas que ya tenemos que necesitar analizar el contexto y coger y extraer especificidades del contexto. Y de la misma manera, la mecánica, que la veremos en otro vídeo, es un poquito igual que la cinemática aquí, las que están entre medias de los dos. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Lo primero es que digan que algo no tiene especificidad, un ejercicio que no tiene especificidad es un ejercicio mal diseñado, ¿vale? Porque al final todo puede tener algún tipo de especificidad, o bien metabólica, o bien cinética, o bien cinemática, o bien fisiológica, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha hecho por parte de estos autores? Extraer qué quiero trabajar desde ese contexto, en esa organización. Quiero trabajar desde los esfuerzos y los tipos de esfuerzo y su duración, desde la organización mecánica, desde los vectores, desde lo que serían los tipos de fuerza. ¿Aquí qué entra? Aquí entra las metodologías de fuerza, el diseño de los ejercicios auxiliares, la presencia mayor o menor de los ejercicios principales de fuerza. Al final esto es muy fácil hacerlo en nuestro día a día. Esto es baja o media representatividad, pero esto tiene una alta representatividad y aquí ya iríamos hacia lo que es saber trabajar en el contexto y saber extraer la información del contexto y saber analizarlo. Esto digamos que ya exige al profesional un poquito más de entendimiento de realmente lo que estoy viendo. Aquí, para entender esto, anatomía y biomecánica funcional, criterios de diseño de los ejercicios de fuerza, fisiología del entrenamiento de fuerza y luego formación específica en entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento metabólico o los diferentes tipos de entrenamientos interválicos que existen, ¿vale? Pero recuerda, tú no puedes aislar específicamente uno, a no ser que sea algo muy concreto, por ejemplo, la metabólica sí que la puedes aislar, pero en el resto, si realmente tienes un buen entendimiento de lo que estás haciendo, con un mismo ejercicio puedes atacar a varios de los aspectos. Si no, siempre puedes tener una predominancia o parte de factor cinético, o parte de factor fisiológico, o parte de factor cinemático en ese desarrollo. Es por esto que para nosotros todo ejercicio de fuerza tiene una relación concreta, porque, por ejemplo, decir que la sentadilla no tiene relación con algunas acciones del contexto es faltar a la especificidad cinética o la especificidad cinemática, porque la sentadilla es un patrón de triple flexoextensión y está presente en el contexto, con lo cual cualquier tipo de organización de la triple flexoextensión me puede aportar algo. La predominancia o no de determinados ejercicios ya vuelve otra vez hacia los fundamentos de la fuerza. Si yo lo que quiero dotar es de esa triple flexoextensión, es decir, trabajar la especificidad cinética desde su máxima capacitación, pues estaré trabajando desde un elemento
pues por así decirlo, como la sentadilla pesada. Pero si a esa especificidad cinemática todavía más la quiero meter una especificidad cinética e incluso puedo trabajar un poco la especificidad mecánica, que ya la veremos el próximo día, pues a lo mejor elijo diseño un step up con unas modificaciones de esos ejercicios, ¿vale? Así que tenlo en cuenta. Todo tiene transferencia, positiva, negativa o neutra. Es por eso que no queremos utilizar el término transferencia y nos vamos a representatividad. La representatividad es qué información, qué organización, qué elementos del contexto y cómo la persona se mueve traigo hacia mi gimnasio o hacia mi clínica, que son escenarios de baja o media representatividad. ¿Qué puedo traer del contexto? La necesidad metabólica, la necesidad fisiológica, la necesidad cinética o la necesidad cinemática. Esas son las especificidades capacitativas y es parte de toda nuestra formación y del entendimiento de la necesidad del trabajo de fuerza.